Al limpiar el templo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Nosotros que éramos enemigos y que teníamos culpa y un registro negro de pecado, la Escritura dice que Jesús hizo un intercambio con el pecador arrepentido. Tomó sobre sí la maldición, tomó sobre sí los pecados cometidos, porque la palabra de Dios describe claramente eso. El libro de Isaías, el capítulo 53, dice textualmente que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz y al aceptarlo, nosotros somos librados de la maldición de la ley, de la culpa que habíamos acumulado hasta ese momento. Y esa es la descripción que la Biblia hace del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, y que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y que por amor a nosotros, el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el intercambio que ocurre cuando yo arrepentido voy a los pies de la cruz. Y no necesito nada más, sino ir contrito y hacer un intercambio, proponerle a Dios un intercambio. A eso lo llama Isaías 1, una negociación. El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, entonces Dios hace, escuchen bien, Dios hace una declaración de justicia. Una declaración judicial de que el individuo es libre de culpa, de sus culpas pasadas. Y bueno, tenemos una serie de pasajes bíblicos donde podemos encontrar eso. Y vamos al libro de Gálatas, al capítulo 3, donde encontramos una de esas declaraciones asombrosas en la Biblia. Ahora fíjense, capítulo 3, Gálatas 3, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Y la maldición de la ley viene solamente al transgresor. Si nuestras culpas que habíamos acumulado hasta ese momento. Y él entonces dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y entonces eso es lo que propone la cruz. Eso es lo que se conoce como la justificación por la fe, donde el individuo solamente va a los pies de la cruz y deposita ahí su culpa. Y el Señor le dice, como le dijo a la mujer que iban a apedrear, ni yo te condeno. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la justicia que adquirió Jesús durante su vida en la tierra es acreditada, o sea, imputada al pecador arrepentido que va a los pies de la cruz y hace un intercambio con él entre sus pecados y la justicia de Jesús.
Así como vimos en la mañana, eso no hubiese sido posible si Él no se encarna y no asume semejante sacrificio. Así que de eso nos libró, de la culpa, de la transgresión pasada. Pero el proceso no termina ahí. El versículo de Corintios dice, el cual nos libró y nos libra. ¿De qué nos libra? No, de eso ya nos libró. ¿De qué nos libra en el presente? Bueno, saben, la mayoría del mundo cristiano no tiene problema con ese primer paso. Todos agradecen al Señor que Él en la cruz haya hecho expiación de nuestra culpa. El problema está en este segundo accionar de Dios, el presente, el cual nos libra. ¿De qué nos libra? No, de eso ya nos libró. Escuchen, nos libra del poder del pecado. No solamente nos perdona y nos deja allí sin culpa, sino que por sus méritos, la gracia que Él cultivó mientras vivió con nosotros, se nos es impartida para que el individuo tenga victoria sobre sus pecados y lo libre del poder del pecado, para que el pecado ya no tenga más dominio sobre sí, para que ya no caiga frecuentemente en el mal, para que aborrezca lo que antes amaba y para que sea una luz en el mundo en medio de una generación perversa, para que viva en obediencia a sus mandamientos, para que Cristo viva en él. En la primera parte nosotros estamos en Cristo, somos aceptos en el amado. En la segunda parte Él está en nosotros para ayudarnos a vivir una vida nueva. ¿Lo comprende? En la primera parte yo estoy en Él. Dios no me ve a mí, ve al Cordero. Y el Cordero es sin mancha. El Cordero nunca pecó, por lo tanto soy admitido en la familia sencillamente por una declaración. Pero en el segundo paso, Cristo es el que viene a vivir en mí para hacer a través de mí sus obras. Y de esa manera nos libra en el presente del poder del pecado. Ya no somos más siervos del pecado, somos siervos de Dios en el presente. Fíjese, vamos a leer otro pasaje bíblico que habla de los mismos tres procesos. Se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice lo mismo, pero usando otros términos que nos ayuda a comprender un poco mejor. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Noten cómo está escrito esto en el pasado, ¿verdad? Mas ahora habéis sido libertados del pecado, el primer paso. ¿Cómo fue eso? En la cruz del Calvario. Y cuando voy ahí con mi carga de pecado, sencillamente soy libertado. ¿Me deja ahí? ¿Ahí termina todo el proceso? No, fíjense lo que sigue diciendo. Y hechos siervos de Dios. Y eso tiene que ser en el presente. Constituidos siervos de Dios. Una nueva vida. Una nueva constitución. Hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y ese es el proceso que describe
Corintio como que nos libra. Y en ese proceso debemos estar nosotros ahora. El Señor Jesús debe estar limpiando a través de la obra del Espíritu Santo nuestros caracteres, hermanos, de tal manera que ya no seamos siervos del pecado, sino que podamos nosotros o Él pueda desarrollar la vida que vivió aquí en nosotros. Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Se han detenido a pensar en esa declaración del apóstol Pablo? El apóstol Pablo experimentó ese proceso. Él fue liberado de la culpa cuando de rodillas después de la caída del caballo preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? La Biblia registra un día de llanto, de arrepentimiento y el perdón absoluto de Dios. Pero ahora venía algo que era mucho más difícil que eso. Era entregarle a Dios el temperamento, el carácter, las acciones, los pensamientos, las palabras, todo el ser, para que Dios pueda constituirlo en un siervo. Y saben, queridos hermanos, esa es una de las razones principales de la encarnación de Jesús. Quiero compartir con ustedes una cita inspirada. Se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 131 y 132. En ese capítulo se está hablando de la purificación del templo. ¿Recuerdan que Jesús hizo 2 veces la purificación del templo? En la primera ocasión, que es la que se registra aquí, la inspiración hace un paralelismo muy hermoso. Probablemente ustedes lo han leído, algunos quizá no. Pero yo voy a compartir con ustedes algunos apartes de esta situación que Jesús tuvo en el templo. Dice allí en la página 131, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para la morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas ha sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que el Creador habitase en él. ¿Cuál es el propósito de Dios con todas sus criaturas? Que fueran ¿un qué? Un templo, para que Dios viva en el templo. Tengan en cuenta, porque ese es el concepto de Cristo en mí. En Él nos libró, yo estoy en Él, contado con Él. Pero en Él nos libra, Él está en mí. Y Dios considera a cada individuo como su templo. Y el objetivo, vivir permanentemente allí, desde el más alto serafín hasta el más humilde hombre. Y ahí estamos incluidos todos nosotros. Ahora fíjense, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revela la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios. ¡Qué asombroso! ¡Qué hermoso! Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora,
el corazón del hombre vuelve a ser su templo. No hubiese sido posible si Jesús no se hace carne. Ahora, ¿cómo es que eso funciona? Porque tanto la justificación como la santificación es la obra del Espíritu Santo por la fe en el corazón humano. En el primer paso, en el nos libró, solo tienes que ir a la cruz. Y a distancia de una oración sincera está el perdón de Dios. Nada más que no se queda ahí el proceso. Es lo que la inspiración describe como que Él nos imparte su gracia. Nos imparte poder para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo en la tierra. Eso suena como algo imposible. Es algo tan sublime. Pero tú lo puedes reclamar por la fe, pues es una promesa de Dios. Él quiere habitar en nosotros como su templo. Y entonces quiere lograr que nosotros cumplamos las características o las condiciones para que la presencia de Dios pueda estar en nuestro corazón. Y por eso es que la mayoría del mundo cristiano le gusta el primer paso, pero no avanza mucho en el segundo, porque en el segundo Jesús entró con un látigo. ¿Recuerdan la forma como Él purificó el templo? No fueron con cejitos y sobándole la espalda a los mercaderes, ¿cierto que no? El Señor le dio donde a ellos más le dolía. Donde ellos habían puesto sus tesoros, sus esperanzas, lo que ellos más amaban. Jesús lo volcó, lo tiró, lo sacó y hizo un proceso de purificación. Y esa es la misión de Jesús con la humanidad. Y por eso a la mujer que vino y la perdonó, ampliamente le dijo, ni yo te condeno. También le dijo, no peques más. Y esa es la santificación. Dios quiere lograr la santidad en nuestros corazones. Quiere expulsar de ahí las cosas que han manchado el templo, que han ensombrecido nuestra vida con el pecado y que impiden la compañía de Dios. Ahora fíjense, la Biblia dice que Dios es luz y que ninguna tiniebla hay con Él. Dice que es de ojos demasiado puros para contemplar el mal. La Biblia tiene unas listas de pecados que Él aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos violentas. ¿Han leído? Y cuando tú analizas las listas y ves tu corazón, entonces puedes fácilmente llegar a la conclusión de que te encuentras en el primer paso. Él nos libró. Pero si solo se queda ahí, sería en vano su sacrificio, su encarnación. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo el asunto? Es decir, ¿cuál es ahora entonces nuestro pedido de oración delante del Señor? Es decir, bueno, la Biblia dice que el corazón humano es engañoso. Pero también dice que Dios puede revelar lo que hay en el corazón. Y nosotros podemos orar como lo hizo David diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos hacer esa oración? ¿Creen ustedes que nosotros deberíamos exponer nuestro corazón al análisis divino para ver qué hay? Y pedir a Jesús que por su gracia Él pueda purificar también ese templo. Ahora fíjense, ¿cuántas cosas implica eso? ¿Verdad que ahí están nuestros gustos, nuestras inclinaciones, las costumbres que hemos traído desde mucho tiempo? Tiene que verse afectada nuestro estilo de vida, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer, de hablar, los lugares que frecuentamos, las amistades que tenemos, la música que escuchamos. Es decir, las avenidas del templo tienen que tener cada cosa un examen riguroso para ver si hay camino de perversidad. Esa es la razón por la cual Jesús se encarnó, para purificar para Dios un templo donde Él pueda morar. No estaba Él tan interesado en el templo de Jerusalén. La revelación dice que lo que Él hizo ese día era un símbolo de lo que quiere hacer contigo hoy. ¿Tú estás dispuesto a que Él limpie? Aun cuando sea con el látigo. Ahora, la cita continúa diciendo con relación a ese día. Fue un portentoso día. Muchos no entendieron lo que ocurría. Los judíos que estaban haciendo mercadería en el templo, en vez de discernir la lección espiritual, se fueron allá más allá, para planificar la muerte del Mesías. ¿Saben ustedes que hoy en día se repite más o menos ese mismo espíritu, sigue vivo? ¿Qué pasa cuando alguien señala un pecado en la vida de uno? ¿Cuál es la reacción más normal? Cierto que no es humillarse y tirarse al suelo y decir he pecado, sino que normalmente es la justicia propia y tratar de eliminar de alguna manera al que quiere limpiar el corazón. Eso pasó ese día y no pudieron comprender la lección. Otros, muy poquitos, como siempre, un pequeño remanente, se dio cuenta de eso. Pudieron ver detrás del Jesús enojado que estaba con el látigo, pudieron ver al tierno Salvador, libertándolos de la esclavitud. Y decidieron seguirlo. Y ustedes encuentran, hermanos, la Biblia registra como un aliciente para nosotros la experiencia de hombres y mujeres que su templo estaba corrompido. Más adelante lo encuentran siendo templos del Espíritu Santo. ¿Había suciedad y oscuridad en el corazón de los discípulos? ¿Sí o no? Pero Jesús con el látigo fue limpiando ese corazón. A algunos les costó más, a otros poco menos, pero al final tú tienes el resultado que es la imagen de Dios. Y al final de la historia ustedes van a encontrar que el Apocalipsis, describiendo el mundo nuevo, describiendo las maravillas de ese lugar, el apóstol Juan, que en un momento fue el hijo del trueno, le llamó muchísimo la atención el hecho de que el templo de Dios estaba entre los hombres.
y que Dios mismo habitaba en medio de ellos como su Dios. Por fin estará por completo terminado el trabajo de Jesús. Cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando nuestro corazón esté limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, la cita continúa. Dios quería que el templo de Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Es decir, el templo de Jerusalén era un símbolo del elevado destino que Dios nos ofrece hoy. Dice más, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representan con demasiada exactitud el templo del corazón contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. La mercadería que había en el templo representa lo que hay en tu mente ahora, con demasiada frecuencia. Y es el destino de Dios librarnos de las pasiones y de los pensamientos que nos conducen al mal. ¿Pueden cumplirse, hermanos, esas promesas de Dios en nuestras vidas? ¿Creen ustedes que todos nuestros pensamientos pueden ir cautivos a la obediencia de Cristo? ¿Puede ser efectiva en nuestras vidas la misión de Jesús? ¿Saben ustedes que para la mayoría del mundo la encarnación, la muerte y el sacrificio de Jesús fue en vano, será en vano? Solo un pequeño remanente se ha dedicado con temor y temblor a la obra de entregar su corazón. Son dos cosas diferentes: entregar el pecado, entregar la culpa por la confesión, entregar el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque ese es el templo de Dios y Él lo quiere purificar. Y Él va a usar métodos que probablemente te van a doler. Tendrás que negarte, tendrás que sacrificar tus gustos. Esta semana estoy trabajando con un joven que está comiendo en mi casa vegetariano. Y él es adventista, pero él me dice: yo tengo graves problemas con mis gustos. Yo no podría comerte sin Coca-Cola y no podría comer sin algo de carne, algún tipo de carne. Y yo le digo: mira, hay un problema. Y es que Jesús compró con su sangre el cuerpo del templo. La Biblia dice textualmente que no te perteneces, que no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Y que tienes que presentar tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Entonces tú tienes que decidir si continúas en rebelión, porque esa es la definición de la rebelión: hacer lo que yo quiero o someterme a lo que Dios dice. Y entonces él, que es un joven muy sincero, solo que es muy débil, él estaba en problemas, está en problemas. Y yo le decía que eso es lo que significa cuando el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón.
Yo tengo que entregárselo porque él es corrupto para que Dios lo transforme. Pero ese no es un proceso fácil. Yo tengo que cooperar con el Señor y decirle: estoy dispuesto a que me libres en el presente del poder del pecado. Si tú has definido que lo más saludable para mí es este camino, entonces yo voy a sacrificar mis gustos que han sido degenerados. Yo sé que no tengo la capacidad de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios no me dio esa capacidad. Eso se lo reservó Él. Él es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Acepta eso. Aun cuando no puedas entenderlo todo, Dios te ha dado evidencia de que Él es bueno y puedes confiar en Él. Y entonces él dice: hermano, ¿y la Coca-Cola? Dios, vamos a reemplazarla con agua pura. Es lo que Dios creó para ti. Ustedes no ven en el Edén ninguna vertiente de Coca-Cola. Eran 4 vertientes. La Biblia toma un espacio para describir cómo era esa agua. Y en la Tierra Nueva también nos describe el río de agua de vida. Y el que hizo el cuerpo cree, define que eso es lo mejor para mí. Y como yo estoy dispuesto a que Él me libre, entonces yo no me rebelo, yo me someto. Eso es: dame, hijo mío, tu corazón. Yo sé que en otros aspectos en nuestra vida también tenemos que darle el corazón. Esta semana, hace ya un tiempo, participo en un programa de jóvenes donde ellos ponen una música, antes de comenzar el programa, una música terrible. La letra aparentemente cristiana, pero el ritmo mundano. Y yo les dije: mire, queridos jóvenes, después de haberles aconsejado unas cuantas veces, les dije: mire, pienso que no puedo seguir ayudándoles. Cuando les dije eso, todos pararon las orejas y dijeron: ¿qué pasó, hermano? Yo les dije: mira, Dios obra a través de agentes. Y la lucha entre el bien y el mal es tan real y depende de nuestras acciones. Cuando nosotros colocamos esa música, los ángeles de Dios se retiran de aquí. No pueden estar aquí para influir en nuestros corazones, porque nosotros voluntariamente hemos abierto la puerta al demonio. Entonces, si ustedes no cambian esa música, entonces yo no puedo seguir con ustedes. Y les dije que eso significaba: dame, hijo mío, tu corazón. Dame tus inclinaciones, tus gustos, tus preferencias. Hay que entregárselo al Señor. Puede ser que duela, así como le dolió a los mercaderes, pero luego el resultado es justicia, porque Cristo vendría a vivir en nuestro corazón. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo el asunto? Es decir, eso nos libra. También hablé con ellos de la pasión de las multitudes de hoy. Saben que teníamos una visita a un hogar de niños huérfanos donde teníamos que hacer una obra misionera. Quedamos de ir en cierto horario y resulta que coincidió con un partido. Me dice un joven, así de una manera tan, ¿cómo puedo explicarles? Él se sentía tan convencido de que estaba haciendo lo correcto. Teníamos que cambiar el horario
porque es el partido de la semifinal. Y ahí me explicó todo lo que se jugaba en la semifinal, ¿no? Mientras tanto, en el cielo se está llevando a cabo el juicio que determina. Y Satanás quiere que tú estés distraído de eso, ¿no? No importa qué está pasando con Jesús en el cielo, ni en qué momento puede levantarse y decir hecho está. Lo interesante es que tú sepas quién obtuvo el mejor puntaje para pasar a la final. Eso es lo que importa. Esa es la inclinación natural. Ese es el corazón lleno de mercadería profana. Y el Señor sigue pidiendo, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es darle el corazón. Eso es me libra del poder, de la esclavitud del pecado, de la influencia del pecado, al punto de que podamos decir como Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Hermanos, con honestidad, en este momento podríamos expresarnos así, ahí viene el príncipe y nada tiene en mí. No, yo estoy seguro que no. Pero no podemos seguir por mucho tiempo así. Tenemos que lograr el objetivo. Y tenemos que pedir la gracia. Ahora fíjense, hace un tiempo hicimos aquí un congreso muy hermoso que hablaba acerca de la gracia, la preparación para el cierre de la gracia. En una de mis presentaciones yo dije que la gracia de Dios son roles. El cielo entero está trabajando en favor de nuestra salvación. El Padre trabaja. Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está intercediendo en nuestro favor, mostrando su sangre, el fruto de su encarnación, ¿recuerdan? En virtud de la cual puedo tener perdón y santificación. ¿El Espíritu Santo trabaja o no trabaja? Es el encargado de convencerme de pecado, de transformar mi corazón, de hacerme crecer, de darme fuego espiritual. Los ángeles son los ministradores, espíritus ministradores en favor de quienes van a heredar la salvación y los que detienen los vientos de guerra hasta que el pueblo sea sellado. ¿Saben qué representa el fin de la gracia? Cuando esos roles se terminen. Cuando Jesús se levante y ya no interceda más y diga, hecho está. Cuando el Espíritu Santo se retire definitivamente de la tierra. Cuando los ángeles suelten los vientos. Entonces se habrá terminado el tiempo en el cual nosotros podíamos haber alcanzado la perfección. Ahora fíjense, si la gracia son roles, entonces significa que mientras hay gracia, todo el cielo está trabajando en mi favor y yo puedo aprovechar eso. Hoy, hermanos, hoy, pida el Espíritu Santo, pero pídalo con entendimiento. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Para que te convenza de pecado. Pídele a Dios un nuevo corazón. Pídele a Dios el fruto del Espíritu Santo. Para que con Jesús puedas decir también, ahí está el príncipe de este mundo, allá afuera está. Pero nada, no hay nada que le pertenezca a Él en mi corazón. Pues Jesús lo ha limpiado. Eso significa el versículo que hemos leído, el cual nos libró y nos libra. Nos libra en el presente. Quiero concluir con ustedes la cita porque la cita es muy hermosa y dice así: al limpiar el templo,
de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Ahora escuchen, los deseos terrenales, las concupiscencias egoístas, los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Era una profecía del Antiguo Testamento que mostraba la misión de Jesús. Los judíos creyeron que se refería solo al templo, a la iglesia, al ambiente físico, pero especialmente esa profecía se refería al corazón humano. Fíjense, la profecía decía así: vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se mostrará? Escuchen bien, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse para purificar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sois vosotros templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esa es la misión de Jesús. Vino para purificar el templo, para sacar las malas inclinaciones, los pensamientos profanos, las costumbres, los pecados, los hierros que vino a romper. Y nosotros debemos exponer el corazón a Jesús. Invítale. Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si nosotros cooperamos con Él, entonces su objetivo de morar con nosotros puede cumplirse muy pronto. La razón por la cual Él no ha venido y por la cual las preciosas profecías de Apocalipsis no se han cumplido es porque tu corazón todavía está contaminado. Si Él viniera hoy, el sacrificio hubiese sido en vano. Entonces hoy la invitación es: ¿cuándo será el momento en el que puedo exclamar con Jesús: el enemigo nada tiene en mí? Y cuando eso ocurra, queridos hermanos, cuando la iglesia haya reproducido perfectamente el carácter de Cristo, cuando el corazón esté limpio de las inmundicias de este mundo, entonces viene el último proceso. ¿Recuerdan? Teníamos algo en el futuro. Él nos librará. ¿Qué será eso? El libro de Filipenses, el capítulo 3, dice de qué nos librará. Vayan conmigo allí. Filipenses es uno de los pasajes que más me gustan, de los que más me animan en las Escrituras. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Van a encontrar de qué nos librará todavía en el futuro. Dice el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde somos? Estamos aquí de paso. Por lo tanto, no participamos en las cosas del mundo. No me interesa mucho la semifinal, porque tengo un objetivo mucho más elevado. Mi ciudadanía está en los cielos, dice el versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y lo último que Él hará es eliminar incluso los últimos vestigios del pecado. Este cuerpo mortal, enfermizo, degenerado por las consecuencias del pecado, aun cuando ya no participamos en el pecado voluntariamente, Dios también lo transformará para darnos un cuerpo como el que Jesús obtuvo después de la resurrección, semejante al de la gloria suya. Y ese es el proceso. Y entonces en esta etapa estaremos con Él. En la primera estamos en Él, en la segunda Él está en nosotros. Pero Apocalipsis dice que el templo de Dios estará con los hombres y viviremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. El Señor nos ayude para que nosotros podamos completar felizmente ese proceso. Amén.